Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. La sombra sobre Innsmouth, capítulo 5. Cuando me percaté que algunos de los integrantes del contingente voltearon hacia mí, simulé ser uno de ellos. Caminé encorvado, lento y arrastrando los pies. Todavía ignoro si me vieron o no. Si me vieron, por la distancia considerable que nos separaba, mi estratagema debió de engañarlos, porque continuaron su camino sin desviarse. Protegido de nuevo por las sombras, reanudé mi trote ligero de antes. Afortunadamente llegué a las vías sano y salvo. Los rieles estaban oxidados, pero en su mayor parte intactos, y solo se habían podrido la mitad de las vigas. Era muy difícil andar o correr por una superficie así, pero hice lo que pude y en general me desenvolví razonablemente bien. Durante un trecho, la línea férrea seguía a lo largo del borde del río, hasta que cambió de dirección para adentrarse en una zona cada vez más rural, en la que poco a poco disminuía el detestable olor a pescado tan generalizado en Innsmouth. Allí la espesa vegetación de maleza y escaramujo me dificultó el paso y me desgarró la ropa atrozmente, pero a pesar de todo, me alegré de su presencia, pues podría ocultarme en caso de peligro. Fue un alivio comprobar que las vías no estaban vigiladas. Luego, cuando miré a tierra adentro desde la ciudad, me llamó la atención algo menos tranquilizador que me mantuvo inmóvil unos segundos. Lo que vi, o imaginé que vi, fue un indicio preocupante de un movimiento ondulante allá a lo lejos, hacia el sur. Un indicio que me llevó a la conclusión de que una horda muy grande debía estar saliendo en tropel de la ciudad por la carretera de Ipswich. También me pareció oír ruidos, algo así como chirridos y bramidos de bestias, peores todavía que los murmullos de las partidas que había oído por casualidad últimamente. El número de mis perseguidores debía de ser insólitamente grande para una ciudad tan despoblada como Innsmouth. ¿De dónde procedía el nutrido personal de una columna de gente como la que acababa de ver? ¿Acaso aquellas antiguas e insondables madrigueras cerca de los muelles rebosaban de una insospechada y no catalogada vida pervertida? ¿O es que realmente había desembarcado una legión de intrusos desconocidos de aquel infernal arrecife? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Había entrado en la zanja cubierta de maleza y avanzaba penosamente a paso lento cuando aquel detestable olor a pescado volvió a presentarse y a hacerse dominante. Empezaron a oírse horribles murmullos guturales y otro ruido, una especie de colosal aleteo en masa o golpeteo de pasos ligeros y apresurados que de algún modo traía a mi memoria las más detestables imágenes. El hedor y los ruidos aumentaron, de modo que me detuve, temblando y agradecido por la protección que me brindaba la zanja. Algo se acercaba y tuve que tumbarme en el suelo hasta que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios, aquellas criaturas no utilizaban perros para rastrear, aunque tal vez eso habría sido imposible con el omnipresente y fétido olor a pescado que dominaba en toda la región. Agachado entre los arbustos de aquella hendidura arenosa, me sentía bastante seguro aun cuando sabía que mis perseguidores tendrían que cruzar la vía frente a mí. Yo podría verlos, pero ellos a mí no, a no ser por un malévolo milagro. El hedor era cada vez más penetrante, y los ruidos aumentaron hasta convertirse en una bestial babel de gruñidos, aullidos y ladridos, sin el menor rastro de lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? De momento yo no había visto ningún animal inferior en Innsmouth. Aquel aleteo y ruido de pasos era monstruoso, creí que no me atrevería a mirar a las degeneradas criaturas que lo producían. La horda estaba ya muy cerca, el aire estaba viciado por sus roncos gruñidos, y el suelo casi temblaba por el extraño ritmo de sus pisadas. Casi me quedé sin aliento, y concentré toda mi fuerza de voluntad para mantener los párpados apretados. Ni siquiera hoy podría decir si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o solo una alucinación, de pesadilla. La posterior intervención del gobierno, tras mis desesperadas peticiones, parece confirmar que se trataba de una monstruosa verdad. Las autoridades gubernamentales jamás encontraron al pobre Zadok, y no quieren hacer ninguna conjetura acerca de lo que fue de él. ¿Dónde acaba la locura y empieza la realidad? ¿Es posible que incluso mis últimos temores no sean más que una pura ilusión? Pero voy a intentar contar lo que me pareció ver aquella noche, bajo la burlona luna amarilla. Los miembros de aquella horda eran indeciblemente deformes. Nada de lo que podía haberme imaginado, nada, incluso, de lo que podía haber deducido, si hubiese dado crédito al disparatado relato del viejo Zadok en su sentido más literal, y sin embargo, las vi en una interminable oleada, aleteando, dando brincos, gruñendo, gimoteando, que surgía inhumanamente a través del espectral claro de luna en una zarabanda grotesca y maligna de pesadilla fantástica. Algunas figuras llevaban altas tiaras de aquel innominado metal dorado blancuzco, y otras iban extrañamente vestidas, y había una, la que iba en cabeza, que vestía una macabra capa negra que no conseguía ocultar su joroba y unos pantalones a rayas, y llevaba un sombrero de fieltro que le cubría el bulto informe que servía de cabeza.
Casi todas eran de un color verde grisáceo, aunque tenían el vientre blanco. Eran en su mayor parte de piel reluciente y resbaladiza, pero sus torsos tenían protuberancias escamosas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero sus cabezas eran de pez, con enormes ojos saltones que nunca se cerraban. A ambos lados del cuello les palpitaban agallas, y sus grandes arpas eran palmeadas. Brincaban de manera irregular, unas veces erguidas, otras a 4 patas. Sus voces eran una especie de gruñido o aullido, pero indudablemente constituía un lenguaje articulado. Su número era imposible de conjeturar. Me pareció que eran ilimitadas multitudes, y sin duda alguna, mi momentáneo vislumbre no me había mostrado más que una mínima parte. Un instante después, todo desapareció de mi vista gracias a un desfallecimiento misericordioso, el primer desmayo que había tenido en toda mi vida. Una suave lluvia matinal me despertó de mi aletargamiento en la zanja del ferrocarril cubierta de maleza, y cuando salí tambaleándome a la carretera, no vi rastro alguno de huellas en el barro fresco. El olor a pescado también había desaparecido. Los tejados en ruinas y los campanarios derribados de Innsmouth asomaban amenazadoramente por el sudeste, pero no divisé ningún ser vivo en toda la desolada marisma salada que me rodeaba. Mi reloj todavía funcionaba, y me indicó que eran más de las 12. Mi mente recordaba vagamente lo que había sucedido, pero tuve el presentimiento de que algo espantoso se ocultaba en el fondo, de modo que me puse en marcha, con paso lento, por la enfangada carretera de Rowley. Antes de que anocheciera estaba en el pueblo, donde comí y me proveí de ropas presentables. Tomé el tren de la noche para Arkham, y al día siguiente mantuve una larga y sincera conversación con las autoridades locales, proceso que repetí más tarde en Boston. Decidido a olvidar aquella alucinación, aproveché mi estancia en Arkham para recoger algunos apuntes de mi árbol genealógico que desde hacía mucho quería poseer. Fui a la oficina de registro y solicité algunos archivos, me presenté como el nieto de Eliza Horn, de Arkham, nacida en 1867 y al parecer, un tío materno mío había estado allí muchos años antes en busca de los mismos datos que a mí me interesaban, y la familia de mi abuela había sido objeto de habladurías en la localidad. Se creía que la madre de mi abuela era huérfana de un tal March de New Hampshire, prima de los March del condado de Essex, pero se había educado en Francia y sabía muy poco de su familia. Su tutor había depositado fondos en un banco de Boston para mantenerla a ella y a su institutriz francesa, pero el nombre del tutor no resultaba familiar a los habitantes de Arkham y al poco tiempo desapareció, de modo que la institutriz asumió su papel por decisión judicial. Más habladurías surgieron después de su prematura muerte, que tuvo lugar al nacer su única hija, mi abuela. No me gustó la insinuación del hombre que me atendió en el registro, de que yo tenía los ojos típicos de los March. No obstante, le agradecí que me hubiera proporcionado unos datos que sabía que me resultarían valiosos y me marché. Mi abuela de Arkham me parecía extraña y me daba muchísimo miedo. Cuando falleció tenía yo entonces 8 años, y se decía que había muerto de pena tras el suicidio de mi tío Douglas, su hijo mayor. Se había pegado un tiro al regreso de un viaje a Nueva Inglaterra. Ese tío se parecía mucho a ella, y tampoco me había gustado nunca. Había algo en la expresión de ambos, como si mirasen fijamente, sin parpadear, que me producía un impreciso e inexplicable desasosiego. Mi madre y mi tío Walter no se parecían a ellos. Eran como su padre, aunque el pobrecito primo Lawrence, hijo de Walter, había sido el vivo retrato de su abuela hasta que su estado de salud hizo necesario recluirlo para siempre en un sanatorio de Cantón. Hacía 4 años que no lo había visto, pero mi tío me dio a entender una vez que su estado, tanto mental como físico, era deplorable. Mi abuelo y su hijo viudo Walter componían mi única familia en Cleveland. Mi abuelo me proporcionó abundantes documentos y tradiciones de los Williamson, pero en lo referente a los Horn, tuve que contar con mi tío Walter, que puso a mi disposición el contenido de todos sus archivos, que incluía notas, cartas, recortes, legados, fotografías y miniaturas. Repasando las cartas y los retratos de los Horn, fue como empecé a contraer una especie de terror hacia mis propios antepasados. Como he dicho, mi abuela y mi tío Douglas siempre me habían inquietado. Años después de haber desaparecido, todavía contemplaba sus rostros en los retratos con un sentimiento de repulsión y extrañeza perceptiblemente acrecentado. Al principio no podía comprender el cambio, pero poco a poco empezó a imponerse en mi subconsciente una especie de comparación horrible, a pesar de la firme negativa de mi conciencia a admitir siquiera la más remota posibilidad. No cabía duda de que la expresión característica de aquellos rostros me sugería algo que no me había sugerido antes, algo que me producía un pánico absoluto si pensaba demasiado abiertamente en ello. Pero el peor sobresalto se produjo cuando mi tío me mostró las joyas que los Horn guardaban en una cámara, acorazada en un banco de la ciudad. Había 2 brazaletes, una tiara y una especie de pectoral. Mi tío se mostró preocupado por mi semblante cuando aprecié a detalle la tiara. Le dije que no se preocupara,
pero que lo que hice fue desmayarme sin decir palabra, lo mismo que había hecho en aquella zanja del ferrocarril atascada de zarzas un año antes. A partir de aquel día, mi vida ha sido una pesadilla de elucubraciones y recelo, y ya no sé cuánto hay de espantosa verdad y cuánto de locura. Mi bisabuela había sido una March de origen desconocido cuyo marido vivía en Arkham, y no dijo el viejo Sadok que la hija que Obed March tuvo con su segunda esposa monstruosa se casó con un individuo, de Arkham. Y no había murmurado el viejo borrachín, algo acerca del parecido de mis ojos con los del capitán Obed. ¿Fue Obed March mi tatarabuelo? Y entonces, ¿quién o qué era mi tatarabuela? Pero quizás todo eso no fuera más que desvaríos. Aquellos adornos de oro blancuzco podrían haber sido comprados perfectamente a algún marinero de Innsmouth por él, padre de mi bisabuela, quien quiera que fuese. Y aquella expresión de fijeza en los rostros de mi abuela y de mi tío, el que se mató, podía ser una pura fantasía reforzada por la sombra de Innsmouth. Durante muchos años tuve pesadillas sobre abismos insondables y yo nadando a las profundidades hacia ellos, en donde monstruos marinos se alegraban de mi arribo. Mi salud y aspecto empeoraron de manera continuada, hasta que finalmente me vi obligado a renunciar a mi empleo y a vivir recluido como un inválido. Una extraña enfermedad del sistema nervioso me tenía paralizado, y a veces casi no podía cerrar los ojos. Fue entonces cuando empecé a observarme en el espejo con creciente alarma. No es agradable contemplar los lentos estragos que produce la enfermedad, pero en mi caso había algo más sutil y más desconcertante detrás. Mi padre debió notarlo también, porque empezó a mirarme con curiosidad y casi con espanto. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Acaso estaba llegando a parecerme a mi abuela y a mi tío Douglas? Una noche tuve un sueño espantoso. En él me encontraba con mi abuela bajo el mar y me daba la bienvenida con una cordialidad que podría considerarse sardónica. Había cambiado, como los que se van al agua para cambiar, y me dijo que no moriría. Estando allí, un lugar de cuya existencia se había enterado su hijo muerto, era un reino cuyas maravillas, destinadas a él también, había despreciado con una pistola. Ese iba a ser también mi reino, no podía evitarlo. Nunca moriría, sino que viviría con los que ya existían antes de que el hombre habitara la tierra. También conocía a la que había sido su abuela. Durante 8000 años, Tatia Lee había vivido en la ciudad de Yanley, a donde había regresado después de la muerte de Obed March. Yanley no fue destruida cuando los hombres de la tierra de arriba habían arrojado explosivos al mar. Le hicieron daño, pero no la destruyeron. Los profundos no podían ser destruidos, aunque la magia paleógena de los olvidados ancianos podía a veces detenerlos. Por ahora descansaban, pero algún día, si se acordaban, se levantarían de nuevo para reclamar el tributo que el gran Tulú anhelaba. La próxima vez sería una ciudad más grande que Innsmouth. Habían planeado extenderse, y para ello habían criado a los que les ayudarían, pero de momento deben esperar una vez más. Yo debía sufrir un castigo por haber provocado la muerte de los hombres de la tierra de arriba, pero no sería duro. Ese fue el sueño en que vi por vez primera a un Sogot, y la visión me hizo despertar en medio de gritos frenéticos. Aquella mañana comprobé ante el espejo que había adquirido definitivamente la pinta de Innsmouth. Los tensos extremos del horror que me aflige están disminuyendo, y me siento extrañamente atraído por las desconocidas profundidades del mar en lugar de temerlas. Mientras duermo oigo y hago cosas raras, y me despierto con una especie de exaltación en vez de temor. No creo que deba esperar un cambio completo como los demás. Si lo hiciera, mi padre probablemente me encerraría en un sanatorio, como encerraron a mi pobre primo. Allá abajo me aguardan prodigiosos e inauditos esplendores, y no tardaré en ir a buscarlos. Planearé el escape de mi primo de ese manicomio de Cantón, e iremos juntos a la ciudad de Innsmouth. Nadaremos hasta el siniestro arrecife y nos sumergiremos en los negros abismos hasta la ciclópea Yanley, la de las múltiples columnas, y moraremos para siempre en aquella prodigiosa y majestuosa guarida de los profundos.